Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Gracias, Isabel, por la invitación. Creo que sí, vamos a aprender muchísimo escuchando estas excelentes ponencias. Damos comienzo entonces a la primera mesa que se denomina Patriotas y Oficiales Franceses por la Independencia del Perú. Y vamos a darle la palabra al doctor Lizardo Seiner. Él es profesor de la Universidad Católica del Perú, quien nos va a disertar sobre rebeldes franceses en el sur del virreinato, los hermanos Paliardelle en la coyuntura surandina de 1810. Buenos días. Lo primero es expresar mi agradecimiento, primero las palabras de Cristina, mi agradecimiento a la coordinadora, doctora Isabel Tozán, y al doctor Neira, Alejandro Neira, por brindarnos una casa tan entrañable como la muy querida Biblioteca Nacional. A ambos mi agradecimiento. La ponencia que quiero presentar básicamente son algunas notas sueltas y reflexiones con el objeto de desarrollar una investigación más amplia sobre tres hermanos que están fuertemente vinculados a la coyuntura rebelde del Alto Perú en la década de 1810. El objetivo es considerar dos dimensiones en las cuales se pueden marcar el estudio en particular de uno de los hermanos, Paliardelle, específicamente Enrique. Enrique Paliardelle tiene una faceta muy conocida, es la cabeza visible del movimiento rebelde de Tacna de 1813, entre el 3 de octubre y 31 de octubre de 1813, es la cabeza visible, es un emisario de los porteños en el Alto Perú, concretamente un hombre vinculado a Belgrano, pero hay una faceta menos conocida que es su dimensión de ingeniero, y hoy día quisiera especialmente centrarme en esa dimensión. Primero habría que hacer mención a los elementos comunes de los hermanos Paliardelle. Los tres nacidos en Marsella, en tres momentos distintos: el mayor, Juan Francisco, 1781, el segundo, Antonio Felipe Gaspar, 1783, y Enrique, el biografiado principal, 1785. Los tres hijos de médico francés, también marsellés, y madre madrileña. Una primera observación que hay que hacer de esta información es que la mayor parte de información que existe sobre los Paliardelle proviene de un trabajo pionero e importantísimo escrito por Rómulo Cuneo Vidal en 1921. Cuneo, dentro de la historiografía de los movimientos del sur, Tacna 1811, Tacna 1813, es la primera gran versión compendiada, es la primera gran versión oficial. Y como no era frecuente, o mejor dicho, era relativamente frecuente y la excepción era citar correctamente, en Cuneo vamos a encontrar una serie de, a veces inconexiones, pero por lo general no indicar claramente la fuente de la cual extraía su información. Por consiguiente, el primer problema que tenemos es que no contamos con las partidas de bautizo originales de los tres hermanos. Por lo tanto, asumiremos que esas son las fechas o los años de nacimiento de cada uno de los tres. Lo interesante es que estos tres hermanos, probablemente en 1802, a pesar que la historiografía dice 1803, vienen en conjunto a América Latina, vienen al Perú después de haberse nacionalizado españoles. Se menciona que vienen desde Cádiz con autorización de la Dirección de Ultramar. Lo interesante es que los tres van a tener una vida fuertemente vinculada con el surandino, quizás con la excepción de Enrique, porque vamos a encontrar vinculaciones matrimoniales de los tres. Enrique se casa en Anta, en el Cusco, Juan Francisco en Moquegua, y quien tiene un periplo más intenso porque luego pasa a Puno, y
Antonio Felipe Gaspar, que originalmente estuvo avecindado en Tacna, pasa luego a Arequipa, luego del descalabro de las expediciones bonaerenses, pasa a Río de Janeiro y es el único de los 3 hermanos que finalmente regresa a Marsella. ¿Cuáles son los elementos comunes entre los 3 hermanos? Quiero destacar 2 elementos. Lo primero, su vinculación con las milicias del virreinato. Los 3 están relacionados con el denominado Regimiento de Voluntarios Distinguidos de la Concordia, el famoso Regimiento de la Concordia. La composición del Regimiento de la Concordia, creado en 1811, 3 batallones, 22 compañías de 80 hombres cada una. En la historiografía tradicional se menciona que los 3 hermanos se vinculan al Regimiento de la Concordia en 1806. No obstante, Paul Rizopatrón ha demostrado que este cuerpo se establece en 1811. Por lo tanto, tenemos 2 posibilidades. O la incorporación al Regimiento de la Concordia fue posterior por parte de los 3 hermanos, o por el contrario, se trató de la vinculación a otro cuerpo de tropa. En esa, además, vinculación al Regimiento de la Concordia, el mismo Rizopatrón menciona que el objetivo de Abascal era promover una idea de unión, de conciliación entre diferentes miembros de la élite limeña y buscaba, invocaba la fusión de intereses entre nobles peninsulares y criollos. Por lo tanto, ahí habría también un segundo punto de conflicto. La vinculación original familiar de los Payardele podía tener cierto grado de vinculación con la élite limeña por las vinculaciones de la madre con un mayorazgo establecido en Lima. Podría ser el elemento que permitió la vinculación de los Payardele o el argumento que pudo justificar su incorporación a este cuerpo de tropa de milicias de la capital virreinal. El segundo elemento común entre los 3 hermanos es que su carácter de conspirador. En el caso de Enrique, que es el caso más apasionante, Enrique actúa con Castelli en el Alto Perú, sin embargo es apresado y enviado a Tacna junto con el hermano Antonio Felipe. Lo interesante es que ambos son confinados en Tacna. Del Alto Perú, apresados, pasan a Tacna, que acababa de vivir la experiencia del levantamiento de Cel en 1811, y también encontramos una contradicción, porque originalmente la fuente tradicional, Cunio, establece que los 2 y otros conjurados más se alojan en casa del alcalde Manuel Calderón de la Barca. Recordemos que a partir de 1812, con la Constitución de Cádiz, se permite la formación de cuerpos de cabildo en pueblos de indios. Y recordemos además que Tacna era pueblo de indios y contrastaba con el carácter de ciudad de Arica. San Marcos de Arica contrastaba con San Pedro de Tacna. Por lo tanto, Tacna pasa a tener un estatus a partir de 1812 y con elecciones efectivas en 1813. Por lo tanto, Manuel Calderón de la Barca, a quien vamos a ver como alcalde y luego rebelde en 1813, según la historiografía, aloja a estos rebeldes. No obstante, la contradicción, como decía, viene cuando Luis Cabañaro, gran historiador tacneño, encuentra que los rebeldes están hospedados en la casa de María de Siles y Antequera. María de Siles y Antequera, esposa del rebelde Francisco Antonio de Cel. Entonces hay, al parecer, un vínculo real entre
uno de los varios ámbitos en los cuales se puede identificar vínculos. El vínculo principal es ser tanto Cela como Payardele después emisarios de la Junta de Buenos Aires, pero también a nivel local es bastante significativo que Payardele, los dos hermanos, Enrique y Antonio, estén en contacto directo con la esposa. Hechos destacados estos dos elementos comunes entre los hermanos, vinculación con las milicias y su rol de conspiradores, quiero centrarme en Enrique. La estadía de Enrique, si nos ajustamos al tiempo que está en el Perú, debe contemplarse entre 1803 y 1813, porque para 1813, después de debelarse la rebelión, él huye hacia el Alto Perú, se vincula a las tropas bonaerenses de manera más intensa, llega a ser incluso asesor de San Martín en una serie de elementos que ahora mencionaré más adelante. Y quiero abordar a Enrique Enrique Payardele desde los elementos conocidos, el de rebelde, y documentados, en tanto otros, más que certezas, son preguntas las que podemos plantearnos. ¿Cuál es la dimensión conocida de Enrique Payardele, su condición de rebelde? Los rebeldes en el sur andino, en el caso de Tacna, 1811, 1813, se organizan alrededor de los contactos que desarrollan, repito, con los rebeldes porteños que avanzan hacia el Alto Perú. El primero que avanza es Castelli, y Castelli, que, dicho sea de paso, Cristina Maceo le dedica un excelentísimo trabajo a la prédica ideológica de Castelli en el Alto Perú, y que Castelli tiene un objeto de incorporar masivamente a distintos sectores de la población, especialmente indígenas y ciertamente criollos. Pero en esta medida necesitaban también, sabiendo la enorme capacidad de poder que tenía el ejército realista, a cuya cabeza estaba José Manuel de Goyeneche, sabían que el enfrentamiento directo era incierto, razón por la cual se desarrolla una estrategia por la cual se planteaba la necesidad de abrir focos rebeldes a espaldas del ejército realista. Y ese es el objetivo de Castelli, tener contactos con rebeldes no solo en Tacna, sino en Arica, en Tarapacá, en Arequipa. Lo interesante es que estos contactos se logran, se conoce incluso al gran emisario, al emisario más entusiasta, Julián de Peñaranda, pero la influencia de Castelli, que se perfila a escala casi nacional, también llega al Cusco y también llega a Huánuco. Aquí me voy a centrar en la influencia que Castelli tuvo en la zona surandina. Pero a esa vinculación con Castelli y Enrique participando de la batalla de Huaqui, en la cual las fuerzas de Goyeneche derrotan a los porteños encabezados, porteños y no argentinos, porque hay que hacer esa distinción, resulta apresado. No se conocen bien, o como se quisiera, las relaciones entre Belgrano y Payardele, porque Belgrano es quien encabeza la segunda expedición bonaerense hacia el Alto Perú. Y esto es bueno destacarlo porque Buenos Aires insistió en 3 ocasiones, 11, 13 y 15, intentando llegar al Perú por el Alto Perú. Y hay que encontrar en esa coyuntura del año 13-15 las razones por las cuales finalmente San Martín, cuando se hace cargo ya del mando, decide finalmente cruzar la cordillera, pasar a Chile y de Chile hacia el Perú. Se ha reivindicado que el que genera y por primera vez percibe con claridad ese cambio de foco de la estrategia es justamente Payardele. Payardele
es el primero que en un escrito le plantea esto a San Martín. Esto es entusiastamente recibido por Tomás Guido y al parecer ahí están los rudimentos, la semilla original de este cambio que finalmente condujo a la independencia de nuestro país. Otro elemento que quisiera destacar, hay dos más, es los conflictos de Payardele con la Inquisición y el gobierno virreinal. Cabañaro, en un trabajo del 2006 que anteriormente cité, señala que en 1803 Payardele ya estaba denunciado por la Inquisición junto con otros miembros de la élite limeña. Solamente dos ejemplos de personas implicadas en esa acusación: Baquijano y Luna Pizarro. Hay una lista mayor. Es el primer elemento entonces que tenemos ya para 1803 la presencia efectiva de Payardele en Lima. La segunda referencia está en el hecho que cuando se juzga a Vidaurre por tenencia de libros prohibidos, Vidaurre, Manuel Lorenzo de Vidaurre, señala que en sus descargos dos libros, el Emilio y la Henriade de Voltaire, le habían sido justamente entregados por Payardele. Entonces, Payardele es probable que haya venido de Francia a través, ya luego de su nacionalización en España, porque llega a través de Cádiz, debe haber portado estos libros, y estos libros haberlos hecho circular. O en todo caso, si no los trajo, puede haber sido pues un entusiasta lector y tener acceso a estos libros prohibidos que circulaban en Lima, gracias a los pues afanes de Diego Cisneros, librero y bibliotecario que circulaba esa literatura. Esa es una información que ofrece Carlos Ramos sobre este componente. Y el tercer elemento ya no es un conflicto con la Inquisición, sino un conflicto con el gobierno virreinal. Es una carta que el virrey, en junio, 18 de junio de 1810, una carta reservada, en la cual señala que debían expulsarse a 47 franceses de Lima. Y eran dos listas. Una lista de 47 donde se claramente indicaba su inmediata expulsión y otra lista de 57 franceses que podían permanecer en la ciudad pero observados. En esa segunda lista está Payardele. Es decir, entre 1803 y 1810 tenemos certeza que Payardele está siendo monitoreado, observado por el gobierno virreinal, probablemente por estas vinculaciones con literatura para ese entonces levantisca. Este último dato lo ofrece ese autor que siempre resulta un venero notable de información, Luis Antonio Eguiguren. En Hojas para la Historia de la Emancipación uno encuentra esta información sobre estas dos listas de franceses que también sería de lo más interesante poder identificar uno por uno. Y el último elemento con el cual quiero cerrar esta presentación de ideas generales sobre Enrique Payardele es su dimensión como ingeniero. Cuneo menciona que Enrique nace en 1785 y el otro dato que ofrece, en ninguno de los dos casos corroborado por información documental, es que estudia y egresa de la prestigiosa École Polytechnique. Y la Escuela Politécnica, creada por la Revolución en 1794, se convierte en un espacio, lo demuestran los trabajos de Bruno Velost, un espacio de meritocracia. Por lo tanto, no habría que encontrar alguna vinculación nobiliaria de Payardele para haber participado de la Escuela Politécnica, considerando esa dimensión. Y para terminar,
los tiempos son muy ajustados para la formación de Payardele, porque si es cierto que fue Enrique un politecnicien, eso significa que debió estudiar entre 1800 y 1802, que es justamente los años, tendría en ese momento 15 para 16 años, que era la edad mínima que la Politécnica exigía para sus postulantes. Y tras 3 años de estudio, 1800, 1802, podría haber egresado ese año y eso explicar cómo al año siguiente, en 1803, estaba ya por Lima. No está claro, pero ofrezco los datos que todavía tienen que corroborarse muy, muy intensamente. Esta información está en los cuadernos, en los journals de la Escuela Politécnica, que están disponibles como gran cantidad de información en el portal Gálica de la Biblioteca Nacional. Y solamente esta formación de ingenieros se da cuenta, por ejemplo, cuando en 1807 Enrique ya se encuentra en el Cusco y está ejerciendo como ingeniero, profesor de matemáticas y agrimensor. Lo que sería interesante, no está hallado, es qué vinculación tuvo y qué tipo de autorización tuvo Payardele para ejercer esta función, considerando que en ese entonces ya existía el Real Cuerpo de Ingenieros de Virreinato del Perú. Por consiguiente, estas ideas sobre Payardele, especialmente su dimensión de ingeniero, ayudaría finalmente a contrastar esta observación casi aislada de Ramón Gutiérrez, el arquitecto argentino, donde destaca el rol de los ingenieros al momento de la independencia y de una importancia notable porque muchas veces son los ingenieros los que definen el lugar propicio para librarse las batallas. Y en concreto, Francisco Javier Mendizábal fue un ingeniero que estuvo vinculado al ejército realista e incluso él es el que propone el emplazamiento de Vilcapugio para llevarse a cabo la batalla. Y señala él, y termino, cuál es una de las diferencias entre el ejército realista y el ejército patriota es el peso que los ingenieros van a tener. Y él incide mucho en esta lectura sostenida en el saber, en esta capacidad que tiene el ingeniero por sostener logísticamente las necesidades del ejército. Pudo haber sido Payardele, no solo rebelde, sino ingeniero, esa dimensión de saber científico y técnico, el que necesitó el ejército patriota, es la pregunta con la cual quería cerrar mi intervención. Muchas gracias. Y damos entonces la palabra al profesor Gustavo Montoya Rivas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos va a disertar sobre Federico Brandsen, 1820-1825, un republicano antibolivariano y la nación peruana. En primer lugar, mil disculpas. Yo vengo de los Olivos, entonces, mil disculpas a la mesa. Y también, por supuesto, agradecer la invitación para tratar sobre un personaje particularmente, no voy a decir interesante, todos los actores de la guerra lo son. Sin embargo, el testimonio de Brandsen, los documentos que él genera, digamos, en el nervio del conflicto, tienen, digamos, realizando una crítica interna, ¿no es cierto? Se puede comparar su testimonio con otros actores, todos ellos miembros del ejército sanmartiniano. Y acá digo ejército sanmartiniano porque Brandsen, por ejemplo, estuvo durante el acta de Rancagua, ¿no es cierto?, en Chile. Si se compara lo que Brandsen dice sobre la guerra, desde el inicio de la campaña del año 20 hasta el año 24,
a enero del 25, que es el mes donde él publica su apelación a la nación peruana. Si comparamos el testimonio de Brandsen, por ejemplo, con el de Jerónimo Espejo, ¿cierto?, que también dejó testimonios, o Enrique Martínez, el primero chileno, el segundo argentino, bueno, de Buenos Aires, ¿no? Ambos, Espejo y Martínez, tienen que justificar sus acciones. Ambos Espejo ante el Estado chileno y Martínez ante el Estado en Buenos Aires. El caso de Brandsen es diferente. Él se defiende. De manera que su testimonio, además de no responder a una formación política externa, se produce en un escenario crítico, en un escenario límite, diremos, ¿sí?, el año 25, y es un discurso profundamente antibolivariano. Él escribe en enero de 1825, y en enero de 1825 Bolívar, pues, lo sabemos, Bolívar, después de Junín y Ayacucho, está en la gloria. Bolívar está organizando el Congreso en Panamá, trabaja con Monteagudo y Sánchez Carrión, eso se sabe. Está elaborando la Constitución vitalicia de la mano de Pando, Unanue, etcétera, Vidaurre. Y me gustaría leer unos pequeños fragmentos para conocer, digamos, la textura del debate y la importancia que tiene. Brandsen organiza su discurso sobre la base de la defensa que él ensaya sobre lo que él considera un agravio a sus derechos. Podemos hacer, digamos, una pequeña cronología para entender mejor el pensamiento de Brandsen. Él participa de toda la guerra, ya se ha mencionado. No está presente en el desastre de Macacona, en Ica, en abril del año 22. Es testigo, desde Lima, de las derrotas en Moquegua y Torata. En realidad, el año 23, que da lugar a su discurso antibolivariano, es el nudo, me parece, militar, político, ideológico de la guerra. El año 23. Como he mencionado, el Torata Moquegua es en enero, luego viene la caída de la Junta Gubernativa, y la Junta Gubernativa nombra a Brandsen como comandante de un regimiento de granaderos que defiende el sur, la zona de Cañete, Ica y Chincha. Luego viene Ribagüero, el golpe de Ribagüero, frente al cual Brandsen va a tener una posición, me parece, que merece mucha atención. Luego tenemos la caída de Ribagüero ante el ingreso de Canterac a Lima en junio de 1823. Brandsen es testigo de todos estos acontecimientos militares. A la salida de Canterac, antes él participa de la campaña al Alto Perú con Santa Cruz, ¿no es cierto? Y nuevamente participa en la batalla de Cepita, en agosto del año 23. Sobre Cepita hay testimonios contradictorios. Para la Serna, Canterac y Valdés fue un triunfo. Para el gobierno peruano en Trujillo, o después en Lima, también fue un triunfo. Pero sobre Brandsen hay un testimonio que me parece
es importante tener en cuenta, y es el testimonio de Valdés. Valdés, cuando remite un informe a la Serna, que está en el Cusco, sobre lo que él considera una victoria en Cepita, señala que si la caballería realista hubiese tenido el suficiente desempeño, el triunfo hubiese sido definitivo. Y el que comandaba la caballería en Cepita era Brandsen. O sea, un testimonio indirecto señala sobre su desempeño militar. Y es después de Cepita donde empieza a organizar Brandsen su discurso. Luego de Cepita él llega a Lima en octubre. Ya Bolívar es dictador y ha sido nombrado jefe político y militar. Cuando llega Brandsen a Lima, él se acerca, por supuesto, a Bolívar, y acá empiezan, digamos, las contradicciones que uno puede encontrar en su discurso y el escenario en el cual actúa. Se entrevistan 5 o 6 minutos, pide permiso para ir al norte. Ojo, en el norte está Ribagüero, el gobierno de Ribagüero, ya abiertamente enfrentado al gobierno en Lima, de Torretagle, Berindoaga. Previamente hay que mencionar lo siguiente. La campaña a Cepita, comandada por Santa Cruz, Sucre ya estaba en Perú, ya estaba en Lima, al mando de las tropas colombianas. Uno puede imaginar por qué Sucre no participa de esa campaña, ¿no? Lo que diferentes testigos de la época señalan es que la expedición al Alto Perú, comandada por Santa Cruz, de haber tenido un efecto óptimo, definitivamente hubiese convertido a Ribagüero en el conductor de la guerra y en el caudillo que hubiese sido, desde ese punto de vista, hubiese sido innecesaria la presencia ya de Bolívar. Pero ese es un tema bastante complejo que no voy a poder desarrollarlo en este momento. Bueno, Brandsen se entrevista con Bolívar 5 o 6 minutos y pide pasaporte para ir al norte, donde está su familia. Pero él se dirige a Trujillo, donde está Ribagüero. Y el testimonio que Brandsen ofrece sobre el escenario social, político y el estado militar en el norte, en Trujillo, con Ribagüero como presidente, es impresionante. Es impresionante. Me gustaría leer un par de citas de Brandsen para entender mejor cómo luego merece el sistemático desplante de Bolívar. Brandsen estuvo preso 2 veces, fue sometido a juicio, fue expulsado del Perú, se le quitaron todos los grados, se le acusó de defender a un régimen contrario a los intereses de la independencia del Estado, ¿no es cierto?, de un Estado en realidad frágil, casi fantasmal, por su adhesión a Ribagüero. Sin embargo, el juicio que se le hace a Brandsen es en febrero del año 25 y en enero de 1824, o sea, casi un año antes, el régimen de Bolívar había emitido un decreto estableciendo una amnistía a todos aquellos que habían participado como partidarios civiles o militares del régimen de Ribagüero. Entonces, esa va a ser, digamos, la base de su defensa al juicio que es sometido, y es un juicio sumario, ¿no? Participan Ortiz de Ceballos, Terán, etc. El que le responde a Brandsen, a los 2 documentos que él redacta, es Terán de Rodríguez, ¿no?, que por supuesto defiende a Bolívar, ¿no?, defiende a Bolívar.
A lo largo de toda su apelación, Brandsen se refiere a Bolívar como dictador y tirano, ¿no? Dictador y tirano. Su apelación empieza con estas palabras, dice: el lenguaje que reina en esta memoria me suscitará, yo lo sé, una multitud de enemigos. La verdad es un alimento demasiado fuerte para el estómago débil de los déspotas. Lo vomitan con torrentes de sangre. Así que, desde el momento que yo me determiné a publicar las violencias del dictador del Perú, se refiere a Bolívar, hice de antemano el sacrificio de mi vida, contento de perderla, como el ejemplo que yo doy a los americanos quizás pueda servir para preservarles de la más espantosa tiranía, la de las bayonetas. Ojo, este discurso es de enero de 1825. ¿A quién se le ocurre escribir en esos términos cuando Bolívar, bueno, está recibiendo elogios, los conocemos, de toda naturaleza, es dictador? No voy a hablar de la pleitesía que recibió de la clase política de la época, porque no es el tema, digamos, y él continúa. Ya casi al final de su apelación, que es su defensa, ¿no? Y ese es otro tema sumamente interesante, porque Brandsen, para organizar su defensa, tiene que mencionar los escenarios. Es el testimonio de un militar, no es el testimonio de un político, es el testimonio de un francés, de un republicano, que ha peleado en las campañas de Napoleón. Cuando Napoleón cae, los 100 días, él se embarca a Buenos Aires, ¿no es cierto?, conoce a Monteagudo en París, y ese es un tema muy interesante porque da nuevas pistas sobre el crimen de Monteagudo. Continúa en estos términos Brandsen. Dice: es el escándalo de la América libre, el triunfo de la injusticia, el oprobio del libertador, con esta hipócrita máscara, bajo esta despedazada y manchada capa de las leyes. No reconozco al héroe de Colombia, veo con horror al dictador, veo con horror a la dictadura. Y el final de su apelación es profético. Dice: como todas las plagas que afligen a la humanidad, esta tendrá un término pronto y violento quizás, pues el despierto de los pueblos suele ser terrible y todos los tiranos no tienen la suerte ni la impunidad de Sila. Como sabemos, un año después Bolívar, las tropas bolivarianas, hay un movimiento de masas en Lima, las tropas colombianas abandonan el Perú y Bolívar desaparece de la escena militar y política. Ahora, entonces acá tenemos una mirada, yo diría que hace parte de otro tipo de documentos redactados por actores extranjeros, aunque el concepto mismo de extranjeros es un poco complicado, pues Brandsen, por ejemplo, cuando se defiende de Bolívar dice: bueno, estamos en una república, hay leyes, y Bolívar es tan extranjero como yo. Pero Terán de Rodríguez, que es el que responde a Brandsen, y le hace una serie de acusaciones de haber cometido atropellos, saqueos como jefe de la vanguardia patriota durante la Junta Gubernativa en el sur, en Chincha, Ica, Pisco. Le dice a Brandsen aventurero, napoleonista, ese es el término, y Brandsen responde: sí, soy aventurero, pero republicano, y como republicano defiendo las leyes, y en una república todos son iguales ante la ley, a pesar que el dictador tenga laureles y sea objeto de, bueno, ¿no es cierto? Él se está defendiendo.
Queda poco tiempo. El otro tema que debo hablar, y es lo que más me ha llamado la atención, no voy a mencionar el tema de Monteagudo y otros elementos, la cerrada defensa que Brandsen hace del régimen de Ribagüero, me parece que es lo que yo estoy investigando, da lugar a nuevas miradas sobre la enorme ola de expectativa que despertó Ribagüero. Volviendo al tema de la identidad del extranjero, y quién es americano y quién tiene o no derechos. Es un juego de espejos, ¿no? Hay un comunicado de Canterac, todo el año 23, ya lo he mencionado. En términos militares es un año bastante crítico para la independencia del Perú. Hay un documento de Canterac dirigido a todos los extranjeros, y Canterac es extranjero, es francés. Dice, bueno, todos los extranjeros que estén defendiendo las posiciones de los revolucionarios, ese es textual, van a ser sometidos a este régimen de no tener prisioneros, están fuera de la ley, ¿no? Y Brandsen con otros franceses aceptan el desafío, ¿no? Y hay un lenguaje, hay un intercambio de conceptos que tienen que ver mucho con la identidad. ¿Quién es quién? Brandsen dice, bueno, yo he peleado en Buenos Aires, en Chile, y he peleado en Perú. Por lo tanto, tengo derechos de ciudadano que ha defendido la República. ¿No es cierto? Volviendo al tema que me interesa para terminar. ¿Qué ve Brandsen en Ribagüero? Que lo defiende en su apelación del año de enero del año 25, cuando ya Ribagüero, por supuesto, está fuera del país. A lo largo de su apelación, él construye una imagen que me parece sugestiva y potente. Dice, Ribagüero fue elevado al poder no por los votos del Congreso, sino por los votos de la nación. Y eso se verifica en diferentes fuentes. Por ejemplo, antes de Junín, la desesperación de Bolívar, por intermedio de Sucre, de domesticar y poner en orden a las partidas de guerrillas y montoneras en el norte andino y en el centro andino es dramática. Porque como también se sabe, y esto es fácil de verificar, Guzmán, Ninavilca, Otero, en fin, Vidal, los principales jefes guerrilleros que ya habían tenido una trayectoria, digamos una experiencia de combate y estaban lo suficientemente informados sobre todo el proceso de la guerra y del proceso político. Cuando Ribagüero accede al poder, todas las partidas de guerrillas, rurales sobre todo, se hacen ribagüerinas. No es difícil explicar esto. Si uno revisa la trayectoria de Ribagüero, va a encontrar, es el único que tempranamente apuesta por una solución armada. Entonces, ¿qué ve de Brandsen como para persistir en su defensa de Ribagüero? Me parece que hay una línea de investigación ahí donde Brandsen ve el liderazgo de Ribagüero en términos, no voy a decir absolutamente objetivos, pero que pueden abrir nuevas preguntas para entender por qué para la Serna y para Bolívar el imperativo de liquidar a Ribagüero fue urgente. Bueno, hay más temas, es un discurso, es un observador no político, no interesado. Él su discurso no responde, digamos, a ningún gobierno. Y
claro, uno podría decir que el tono en el discurso de Brandsen es porque Bolívar en ningún momento, mejor dicho, Brandsen, la amargura que destila su discurso es que no estuvo ni en Junín, mejor no participó de la campaña final de la guerra. En realidad el único oficial, digamos, de envergadura, de alta graduación, que viene con San Martín, que concluye la campaña en Ayacucho, es Miller, ¿no? Ahora, el testimonio de Miller es redactado desde, digamos, desde consideraciones absolutamente diferentes al testimonio de Brandsen. Bueno, Brandsen estuvo en Chile, regresó, fue expulsado, pero me parece que su testimonio puede contribuir a la conformación, digamos, de una etnografía de la guerra más puntual, más prolífica, para poder tener nuevas miradas, ¿no es cierto? El año 20, el año 24 ocurren demasiadas cosas. Uno puede imaginar el año 23 a la ciudad de Lima. Lima es una ciudad donde soldados literalmente de todo el continente están a la deriva. ¿No? Entonces Brandsen es testigo de todos esos fenómenos. Y para terminar, quisiera decir algo más. Durante la insurrección o amotinamiento, o rebelión o traición del Batallón Río de la Plata, el 4 y 5 de febrero de 1824, en los castillos de Independencia, el Real Felipe, Bolívar ordena la desocupación a Necochea y a Gregorio Enrique Martínez, ¿no? Bueno, Brandsen se queda y defiende la ciudad hasta el mismo día en que la vanguardia de Rodil se acerca a la ciudad. Y aún exhibiendo esa acción militar, Bolívar nunca lo recibe. Solo conversaron 5 minutos y en todo momento buscó alejarlo a través de diferentes estrategias. ¿Por qué Bolívar se empeñó de manera empecinada a mantener a Brandsen? No solo a Brandsen, por supuesto. Por ejemplo, Bolívar tampoco permitió que O'Higgins participe en la campaña, ¿no? Y O'Higgins viene el año, como sabemos, el año 23 de Chile. Bueno, mil disculpas, me he excedido de tiempo y les agradezco su atención. Muchas gracias, Gustavo. Interesante propuesta. Vamos a pasar entonces a la disertación del doctor Patrick Puigmal de la Universidad de los Lagos Osorno, quien nos va a hablar sobre desde la Europa napoleónica hacia Tacna, la migración de militares politizados y su influencia en las independencias americanas 1805-1830, que supongo que va a estar totalmente conectada con las dos ponencias anteriores. Le damos la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho voy a tratar de dar algunas respuestas a las interrogantes que expuso Gustavo Montoya. Primero agradecer a Isabel Tozán la invitación, me obligó a salir de mi extremo sur de Chile y le agradezco mucho. Y agradecer también a la Universidad Montaigne-Bordeaux y a la Biblioteca Nacional por la organización de este evento. Es todo un desafío para mí hablar en 20 minutos de 20 años de investigación. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más analítico posible. Y no voy a hablar específicamente de Perú, pero todo lo que voy a decir debería permitir entender por qué en la Guerra de Independencia del Perú van a participar más de 70 oficiales napoleónicos. Dentro de ellos está Federico Brandsen. Y eso se inserta en una migración no menor, porque yo he trabajado este tema en todo el continente ibérico, es decir, tanto los países bajo la colonización española como la colonización portuguesa en Brasil. Y hoy día yo tengo identificados 2000 militares napoleónicos.
Cuando digo napoleónicos, eso es súper importante definir lo que es. El napoleónico es solamente descriptivo. No es alguien que tiene, como lo decía Gustavo, una ideología napoleonista o bonapartista. Son napoleónicos porque simplemente pertenecieron en un momento en uno de los ejércitos de Napoleón. Eso es súper importante decirlo. Esos 2.000 personajes llegan casi todos entre 1812-13 y 1825-26, en su inmensa mayoría. Algunos de ellos pueden ser catalogados como militares, otros como agentes, espías, agentes secretos, lo llaman como quieren. ¿Por qué digo eso? Porque me parece importante. Yo nunca, y me voy a disculpar con los uniformados que están en la sala, yo nunca considero un militar como solamente un militar. Porque es una persona que nació en un contexto cultural, que tiene una familia, que tiene una identidad que no es obligatoriamente 100% el resultado de su formación militar. Y así tenemos que entender por qué hay confrontaciones entre militares, especialmente durante el momento de la independencia, porque no todos tienen por qué tener la misma ideología. Y eso es súper importante tenerlo claro. ¿Y qué me permite este estudio de esos personajes que se reparten desde México hacia Chile y Argentina en el sur? Es utilizar la metodología de la historia comparada, y no la metodología que se ha utilizado en particular en la segunda parte del siglo XIX en la construcción de las santas historias nacionales. Y lo puedo decir porque como no pertenezco a ningún estado latinoamericano, nadie me puede hacer el proceso de privilegiar uno u otro. Tampoco me pueden hacer el proceso de todo querer ver a través del eurocentrismo. Porque realmente a mí me pareció muy interesante no encontrar en los textos decimonónicos casi ningún rastro de esos personajes. Y cuando llegan 2.000 militares en ejércitos que en general no tienen más de 5 o 6.000 en el sur y 8 o 10.000 en el norte, yo me pregunto por qué no aparecen en los libros. O cuando aparecen en episodios muy específicos y nunca como un elemento de un individuo dentro de una colectividad. Y me interesó mucho a partir de las primeras lecturas de la bibliografía clásica y de encontrarme con este sinfín de personajes y que nadie hasta ahora había estudiado este fenómeno. No estoy diciendo para nada que estamos frente a un plan elaborado en Europa empujando todos esos personajes a venir acá para construir un tipo de sociedad X. Eso de ninguna manera. Pero es súper interesante estudiar no solamente su rol militar, porque algunos de ellos siendo militares no van a jugar ningún papel militar, pero cómo se insertan en la sociedad, cómo aportan a la sociedad en términos socioeconómicos, en términos culturales, cómo se involucran en las luchas políticas. Y para hacer eso yo no me podía reducir a solamente los archivos militares o los archivos públicos. Porque en general en esos archivos yo encuentro datos medio cuadrados, donde claro, yo puedo reconstituir el escalafón militar o la carrera militar de un personaje, pero no me permite caracterizarlo. Yo no sé cuál era su educación, yo no sé con quién se casó y cómo se casó, yo no sé qué hacía antes de ser militar y qué hizo después. Lo militar no es algo que uno es desde su nacimiento hasta su fallecimiento, hay épocas en la vida. Y para eso yo me quedé corto con lo que encontré en todos los archivos. Yo tuve la suerte de, salvo en Quito, haber visitado todos los archivos nacionales y militares del continente. Y me quedé a Quito y espero poder hacerlo en enero. Y me quedé corto con eso, porque realmente yo no lograba a partir de la documentación ni a partir de la bibliografía profundizar un poco los personajes. Y lo que inicia algo bastante riesgoso en una investigación, pero al final eso es investigar, yo me dediqué a buscar los descendientes, porque muchos de esos personajes se radican en América Latina y hacen su vida acá. Y por suerte encontré en total casi 70 familias, y lo que más encontré, además de personas que no sabían obligatoriamente quién era el antepasado, algunos sí, pero muchos no, pero que tenían un sinfín de documentaciones originales, manuscritas, que no existían en ningún lugar, ni público ni privado. Y me dediqué durante los 10 primeros años a publicar fuentes. Por ejemplo, un diario de Brandsen sobre la guerra del Biobío en Chile. Es una visión muy particular
de la Guerra de Independencia en Chile. Y una serie de correspondencias, de cartas que realmente daban cuenta de la aventura, sin que haya que considerarlos como aventureros, las palabras tienen su importancia, de la aventura que consistió para ellos pasar de la Europa hacia América y tratar de reconstruirse una vida. Porque eso es el proyecto que tienen. Y lo tienen después de 2 o 3 fracasos. Todos muy jóvenes durante la Revolución, no la vivieron de manera directa, porque tenían 5 o 10 años a lo máximo, 15, pero sí fueron formados a través de una cosa que crea Napoleón, que es los primeros liceos, el liceo napoleónico, que contrariamente a lo que uno podría pensar, no tiene nada que ver con el régimen napoleónico en términos ideológicos. Es un liceo, hay que entender el liceo como la respuesta a la necesidad absoluta que tiene la sociedad francesa de la época de formar futuros militares. Por lo tanto, hay un enfoque en las matemáticas, en la geografía, en todo lo que permite hablar de cartografía, de topografía, etc. Pero a través de conceptos que eran muy revolucionarios. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Una escuela que, si bien aporta lo que necesita el régimen napoleónico, forma gente con una ideología distinta a la que se puede vislumbrar cuando uno estudió el régimen napoleónico, que es una dictadura, no hay ninguna otra manera de describirlo. Pero las personas que se forman bajo esta dictadura no tienen obligatoriamente esta ideología. Y eso es súper importante, porque cuando uno estudia a esos personajes se da cuenta de que una vez que cae el imperio napoleónico en 14 primero y en 15 segundo, muchos se van de Francia, o se van de Bélgica, o se van de Polonia, o se van de Suiza, o se van de Italia, porque los napoleónicos son multinacionales, o no son muy nacionales justamente. ¿Y van dónde? Bueno, van a Italia, en las rebeliones liberales. Van a España, en la rebelión liberal. Algunos van a ir a Polonia, en la rebelión de 31. Algunos van a ir a Bélgica, hasta en Rusia, en algunos intentos de dar abajo los zares rusos. Y fracasan sistemáticamente, y terminan expulsados de todos esos países. Y muchos de ellos terminan en América Latina, con un solo sueño: construir una sociedad que no pudieron construir en Europa. La vuelta de los Borbones en Europa para ellos es insoportable. Además, los Borbones actúan en 14 como si quisieran borrar 40 años de historia y volver a la situación monárquica de Luis XVI, volviendo a los privilegios de la nobleza, de la iglesia, etc. Y para ellos eso es insoportable. Y cuando se dan cuenta que ya no son actores, que no tienen poder, porque muchos de ellos fueron dados de baja, eso es un fenómeno importante. En 1814 hay más o menos entre 5 y 5,5 millones de hombres bajo las armas en Europa, de todos los países. 1 año y medio después, a mitad de 1816, quedan 2. Tenemos 3,5 millones de hombres formados como militares y que concretamente no saben hacer otra cosa. Y que tienen que reinsertar en una sociedad. Entonces los vamos a ver abrirse espacios, y en particular espacios geográficos. Y entonces, cuando vienen acá, es muy interesante lo que decía Gustavo de Riva-Agüero, porque pasa lo mismo con Alvear contra San Martín, pasa lo mismo con el general Freire contra O'Higgins, pasa lo mismo con Pedro I en Brasil, en su primera etapa más liberal y la segunda etapa más conservadora. Siempre, salvo algunas excepciones que caben en las dos manos, siempre se ponen con los más republicanos. Y por lo tanto, por desgracia, siempre pierden. A partir de los años 30, 35, cuando se instalan los primeros estados, yo diría, con una cierta duración de vida, son estados en general extremadamente conservadores. Y eso es un paralelo que uno puede hacer justamente cuando trabaja la historia comparada. Es impresionante ver cómo hay 4 o 5 etapas en la independencia desde 1810 a 1835 que casi viven todos los países de América Latina, a pesar de tener contextos distintos, a pesar de tener realidades locales distintas, pero van a pasar, pero es casi matemático, por las mismas etapas políticas. Y vemos esos napoleónicos vivir esas etapas. En un primer tiempo, militares al servicio de Bolívar, San Martín, O'Higgins, y rápidamente tienen problemas, porque no soportan, por eso no son napoleonistas, no soportan el abuso del poder. No soportan la idea de que por ser general
se cree dueño del país o de la lucha política. Eso es súper interesante. Y por lo tanto, los vamos a ver actuar en todos los ensayos políticos que constituye la guerra de la independencia. En el fondo, la guerra de la independencia son dos momentos. La guerra contra los españoles, que en el fondo no dura tanto, y la guerra de la independencia, que es mucho más larga, mucho más costosa en términos de vida humana, en términos económicos para los países. Y esos personajes se insertan, como lo decía, constantemente al lado del bando más liberal. El tema con la palabra liberal es que significa todo y su contrario. Hay 10 tipos de liberales. De hecho, yo creo que todos los que participan de la lucha de la independencia podrían ser nombrados a través de esta palabra, hasta los más conservadores. Hay liberales cristianos, hay liberales ateos, hay liberales masones, hay liberales religiosos, hay liberales republicanos, hay liberales que son bastante dictatoriales en su manera de concebir el poder. Pero ellos sistemáticamente están al lado de los más republicanos. Yo no puedo usar la palabra democrática porque no tiene ningún sentido en este periodo de la sociedad humana. Pero sí les interesa el tema de la votación, les interesa el tema de la educación, les interesa el tema de una cierta justicia. Y eso es algo, en Brandsen, por ejemplo, que se ve mucho. Yo descubrí en una revista argentina un diálogo, de hecho es un triálogo, no sé si existe la palabra, pero entre 3 oficiales napoleónicos, Brandsen, Benjamín Viel y Jorge Bochev, los 2 otros más chilenos, porque aunque los 2 van a participar también, el primero el Viel en la primera expedición libertadora, y también vuelven en 1823 para tratar de apoyar Santa Cruz. Pero este diálogo es un diálogo codificado, donde no nombran nadie, pero donde aparece constantemente la noción política detrás de cualquier acción suya, sea una acción militar, sea una acción social, una acción cultural. Siempre están buscando una manera de construir una sociedad distinta. Y eso es muy relevante. Entonces, este estudio que hice a partir de esas documentaciones privadas, que es como lo podemos llamar la prosopografía, a mí me permitió poco a poco caracterizar esos personajes y entender su actuar. Yo creo concretamente que a pesar de que muchos van a llegar a ser coroneles o generales, Brandsen es el primero extranjero nombrado general en Perú. Y no es el único. Soyer va a ser ministro de la Marina. O sea, personajes que juegan un papel no menor, van a crear regimientos, etc. Pero su rol militar, a juicio mío hoy día, no es el más importante. Es mucho más interesante el rol político y cómo tratan de influir en la construcción de esas sociedades nuevas. Y va más allá de ese discurso un poco tradicional sobre la famosa construcción del Estado-Nación. Yo más avanzo en mi investigación, menos veo la nación. De hecho, yo hoy día planteo que no existe, por lo menos al momento de la independencia. Pues avanzando el tiempo uno puede debatir sobre el tema. Pero sí se crea un modelo de Estado que es muy similar. Pero se crea a partir de una minoría que muchas veces es la élite colonial, por lo menos la élite económica colonial, que se transformó en la élite del nuevo país y que es la que conduce. Hay que ver los nombres de los personajes que son los primeros ministros o presidentes de todos los países de América y hacer un pequeño trabajo biográfico para saber de dónde vienen. Y discúlpenme, pero si encuentran un hijo de panadero, o un hijo de campesino, o un hijo de alguien de baja capa social, pónganle un cuadro grande y inician una religión, porque realmente no hay. Entonces, ¿de qué nación estamos hablando? ¿La nación de una minoría? ¿O una nación que debería tomar en cuenta la globalidad de los hombres que viven en una zona determinada? Yo lo dejo abierto, pero yo no veo eso, yo diría por lo menos hasta casi el final del siglo XIX. Y en particular se construye, bueno, ya hay una serie de simbolismos, ¿eh? Los himnos nacionales, las banderas y los hitos históricos que permiten asociar la población a una construcción épica de cómo nació el país. Pero los que construyen esta historia, yo pienso en Barros Arana y Vicuña Maquena en Chile, en Mitre en Colombia, en Argentina, en Restrepo en Colombia, en Alemán en México,
como en Thiers y Guizot en Francia, o como Mommsen y Niebuhr en Prusia, son todos agentes del gobierno. Todos tienen una carrera diplomática, muchos de ellos van a ser ministros. Construyen una historia que permite al Estado agarrar la nación. Pero eso es muy al final del siglo XIX. Yo siempre tengo problemas cuando, y todos los textos de enseñanza en la media, la secundaria, nos hablan de la creación del Estado-Nación al inicio del siglo XIX. Yo no lo veo hoy. No lo veo. Y si fuera así, yo no entendería el rol que juegan esos militares napoleónicos. Si estuviéramos realmente frente a una construcción nacional, nacida desde las raíces, nacida desde las necesidades expresadas por las poblaciones, probablemente esos personajes tendrían un rol mucho menor. Mucho menor. Entonces acá, lo que decía Gustavo es interesante. Un franco-español cantera que critica a Brandsen porque es extranjero. Discúlpame, si no fuera tan complejo para Brandsen, podríamos considerarlo como una broma. Pero los mismos insultos, entre comillas, existen en todo el continente. En todo el continente. Hay que leer la prensa. La prensa de la época es un buen termómetro también. En Chile en particular, en los años 25-28, el famoso periodo de la anarquía, que también es un buen invento de los historiadores del siglo XIX. Como el periodo de más lucha política, le ponemos bajo el paraguas horrible de la anarquía. ¿No? Tiene un periodo de oposición entre modelos societales totalmente distintos. Pero hay que ver la brutalidad de la prensa. Hay que ver proyectos de leyes, por ejemplo, tratando de sacar a todos los extranjeros del país, lo mismo que la lista de los franceses en Lima en 10, 15 años antes. Eso existe en todos los países de América Latina. Entonces, si esos personajes no representaran un riesgo, bueno, no estarían enjuiciados, no estarían fusilados, no estarían expulsados, no estarían dados de baja. O sea, el solo hecho de que se les persigue sistemáticamente tiene que ver con la importancia que tienen, por lo menos, a los ojos de los que tienen un modelo de Estado distinto. Me queda poco tiempo. Y para terminar, una otra reflexión, que es algo que a mí me circula en mi cabeza desde hace algún tiempo. Hay dos conceptos que hoy día que no son tan antiguos, bueno, son antiguos, pero no se usaron obligatoriamente para tratar de entender la independencia, que es el concepto del cambio profundo de la sociedad occidental, que se inicia desde la independencia norteamericana y termina con las últimas independencias tanto en América Latina como en Francia, como en Europa, perdón, que significa simplemente salir del modelo monárquico tradicional y ir hacia un modelo más republicano. Y yo creo que no entendemos la independencia si no lo ponemos en este contexto. Otros hablan de la evolución del mundo atlántico, aunque evidentemente estamos al lado del Pacífico, pero como era colonia española o portuguesa, tenía evidentemente una impronta ibérica, evidentemente, y por lo tanto europea. Y a mí me parece muy interesante eso. Y no lo digo como una manera de apropiarse desde el núcleo central de la civilización occidental. No tiene nada que ver con eso. Hay que leer los textos, hay que leer los ensayos constitucionales, hay que leer los primeros textos de Thomas Paine, por ejemplo, en Estados Unidos, para entender que estamos frente a algo que sobrepasa de lejos fronteras que en muchos casos ni existen en este momento. De hecho, en todos los casos. ¿Quién podía hablar de Chile? Si no era solamente una capitanería y con fronteras bien difusas, de Coquimbo a Concepción, que es hoy día una quinta parte del país. Para no hablar de Bolivia, que no existía, y de muchos otros países. Entonces, yo creo que es absolutamente indispensable volver a las raíces ideológicas o políticas o fundamentales que explican esta evolución societal. ¿Ustedes creen que es un azar? Sí, justamente en 1810, 6 países de América Latina se declaran su independencia. ¿Se coordinaron entre ellos? No. Pero tienen que ver con una situación europea clara. La invasión de España
la pérdida de la flota española en Trafalgar, la incapacidad del rey español que está además encarcelado. A mí me hace... Yo leo con mucho humor la primera declaración de autonomía de Chile en 1810, que jura fidelidad a un rey que está encarcelado en Francia. ¿Cuál es el peso de este juramento? Ellos saben perfectamente que el rey no les va a hacer nunca nada. Está encarcelado. Es simplemente una manera de esconder una realidad a través de un juramento, pero en el fondo están trabajando en la creación de un régimen más autonómico. No tienen todavía el uso de la palabra independiente. Entonces, bueno, termino con este debate que creo necesario, sano, y que nos permite justamente esta visión desde ámbitos más amplios sobre los conceptos de Estado-Nación, sobre los conceptos de cambio civilizacional, y tratemos de entender la independencia no de una manera tan nacional, para no hablar de la palabra nacionalista, porque no explicamos muchas cosas, o al contrario, creamos un tipo de conocimiento que en muchos casos no responde obligatoriamente a la realidad vivida, que es una realidad compleja, de oposición ideológica, de oposición entre modelos de estados, y que es algo totalmente normal. Última cosa, me queda un minuto todavía, última cosa. Si ustedes leen los textos, tanto en la prensa, que es poco difundida antes de la independencia en América Latina, pero sí existe una cierta prensa. Si uno lee los textos publicados, uno puede vislumbrar que ya estamos a partir de los años 80, 1780, estamos avanzando hacia algo algo va a cambiar. Pero en el fondo, lo único planteado concretamente es salir del dominio español o portugués. Pero no hay absolutamente nada sobre el modelo que se podría construir. O sea, no hay acá ningún acuerdo previo, político y fundamental sobre qué modelo vamos a crear. Por lo tanto, no es tan extraño que tengamos en todos los casos una guerra civil mucho más larga, mucho más costosa que la propia guerra de independencia. Era necesario pasar por esa segunda etapa porque nunca hubo, y probablemente no lo digo como una crítica, no podía existir, pero nunca hubo este debate interno permitiendo elaborar un modelo de manera previa a la independencia. Muchas gracias por su atención.